clase. Muy bien. Entonces he preparado un PDF, así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por darse su tiempo de esta charla, ¿no? Con respecto a lo que son las clases de japonés, ¿no? La idea es que ustedes puedan tener un poquito más de confianza clase a clase, puedan desenvolverse, puedan aplicar después de cada clase lo aprendido, en este caso, ¿no? El curso de japonés, pues hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarnos, ¿no? Y hay que tener, sobre todo, un objetivo para poder cumplirlos, ¿ok? Entonces, eh, el curso lo voy a dictar, lo van a llevar conmigo y vamos a ver todas las problemáticas, ¿no? Actuales en Japón, ¿no? Con respecto a la cultura, con respecto al idioma, los vocabularios, los diferentes términos, porque tenemos que tener en cuenta que en japonés pues existe lo que es la formalidad y lo que es la informalidad. Quizás estemos un poquito más al día con la parte informal, que es el vocabulario del trabajo, y muy poco quizás con la formalidad, que ya son cuando tratamos de hacer contratos, negocios, ¿no? Un poquito como que ahí aplica la formalidad, y a veces como que no sabemos cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? Entonces, pero a veces tratamos de defendernos con las herramientas que tenemos también, ¿no? Y no digo que esté mal, pero si podemos mejorarlo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿para qué? Para causar una buena impresión también como extranjeros, ¿no? Que estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo hablar bien? Nos han hecho la pregunta, ¿por qué no puedo desenvolverme bien? Quizás porque no estudio. Pues también puede ser porque a veces no llevamos las reglas gramaticales, no conocemos muy bien, ¿no? Entonces, una de ellas es por falta de confianza, me falta vocabulario, podría ser limitado, ¿no? O desconocimientos en sí de las estructuras gramaticales, los tiempos gramaticales en este caso. Entonces, el enfoque de estas clases es superar esas dificultades, ¿no? Entonces, les voy a enseñar la estructura gramatical, ¿no? Cómo está funcionando. Entonces, cómo debemos comunicarnos correctamente con nuestros superiores, con nuestros de jerarquía de superior a subordinado o del mismo, ¿no? Empleado, ¿no? De esa manera, porque todo va cambiando el lenguaje, ¿no? Entonces, transmitir, comunicarnos de manera clara, sencilla, sin ir a tanto al tecnicismo, ¿no? Y de una manera respetuosa, ¿no? Que la parte respetuosa pues siempre va a causar una buena imagen, una buena impresión, así sea de un nivel básico, ¿ok? ¿Y esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a abrir nuevas oportunidades laborales, ¿no? A quien no le gustaría ascender, un mejor posicionamiento en el trabajo, un mejor sueldo, ¿por qué no? Claro que es posible. No es difícil, pero ¿qué necesitamos? Un esfuerzo adicional, sacar un tiempo, administrar nuestros tiempos para dedicarle un tiempito al idioma japonés. ¿Por qué? Porque no es para mi beneficio, es para el beneficio de cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces, yo sé que algunos de ustedes deben haber llevado clases, por ejemplo, en las municipalidades, clases online gratis, ¿no? En el Hello Work, etcétera, etcétera. Pero en base a las experiencias, ¿no? De otras personas, he hecho este pequeño resumen, ¿no? De lo que he podido entender y cómo es la metodología que están aplicando hoy en día aquí en Japón. No estoy hablando de 10 15 años, ¿ah? Estoy hablando de hoy en día, que se sigue aplicando desde años atrás. Entonces, ¿han escuchado la metodología el repite y aprende? Famoso repite y aprende. ¿Cómo es este repite y aprende? Quizás sea uno de los problemas más grandes que creo que la mayoría tiene,
porque solamente repetimos, repetimos y repetimos y no sabemos para qué sirve. Entonces, este repite, aprende, no es malo, no es malo. Pero para nuestra forma de estudiar como latinos, nosotros cuando estudiamos necesitamos saber el por qué, para qué, con qué y en qué tiempo y cuándo. Necesitamos entender eso para poder hablar, para poder transmitir nuestras ideas. Este repite y aprende es muy limitado, porque simplemente te dice, Will, repite esto y lo vas a repetir en un solo enfoque. Lo vas a repetir en la misma escena y siempre vas a estar esperando que ocurra esa escena para poder transmitirlo. Cuando quizás esa forma de que te estoy diciendo repite, lo puedes usar en otras ocasiones, en otras situaciones también. Entonces, cuando no hay una explicación de por qué estás usando eso, pues nos empezamos a limitar. Te limitas y te quedas con una sola idea y tu vocabulario realmente es pobre, ¿no? Entonces, el repite y aprende no es mal. Nos va a servir como para una emergencia, quizás, ¿no? Tengo que usarlo, ¿no? Pero este enfoque, como dice, aunque útil para memorizar vocabularios, estructuras gramaticales básicas, se centra únicamente en la repetición mecánica. O sea, nos volvemos un poquito como nos robotizamos a esto, ¿no? Y simplemente estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo y no hay un vocabulario un poco más enriquecedor, ¿no? Entonces, esta es una problemática que muchos, ¿no? Me han comentado, ¿no? Que siempre están, repite, repite y no avanzan, no avanzan, sienten que no están mejorando. Y si les preguntan, ¿por qué, no? Porque el porqué de esto a veces no les saben explicar por qué. Desde el enfoque japonés. No, simplemente daijoubu, daijoubu te dicen, ¿no? Daijoubu, repite, lo estoy diciendo bien, daijoubu, daijoubu te dice el japonés. Y no te corrige. No sé si les ha pasado eso. ¿Les ha pasado? Que no te corrigen en realidad. Daijoubu, daijoubu, te dicen, ¿no? Entonces, ese es en base a lo que algunos alumnos me han comentado y también lo he podido experimentar porque a veces he visto algunas clases también y simplemente es como que repite, repite, repite esto, repite lo otro y le preguntan y al mismo japonés, ¿para qué sirve la partícula? ¿Cómo sé usar la partícula ga? Para el mismo japonés es difícil explicar esta partícula ga. ¿No? Porque encima que en español no hay esta partícula ga, no tenemos esa partícula ga en realidad. Entonces hay que explicarlo, ¿no? En qué situaciones, en qué contextos, cuáles son las reglas, ¿no? Para el uso de esa partícula ga, ¿no? Entonces, a veces la buena voluntad del japonés, a veces los que trabajan ahí, son voluntarios, no son profesores, ¿no? Y está bien, no es la buena voluntad, no menosprecio eso, ¿no? Pero a veces nosotros como latinos necesitamos ese por qué, que nos expliquen por qué estoy diciendo esto, ¿no? Y cómo lo puedo aplicar en otras situaciones. Ahora que ustedes tienen vocabulario, pues vamos, les voy a explicar, ¿no? Todas esas partículas, que es importante. Ahora, con respecto a esta metodología, el repite y aprende, pues una falta de contexto, ausencia de pensamiento crítico, dependencia en la memorización y desconexión emocional, ¿no? Entonces, a falta de contexto, pues, como dice, repetir frases sin entender el contexto cultural o situacional impide que el estudiante desarrolle capacidades, ¿no? De interpretar, responder adecuadamente ante una conversación. Entonces, ¿por qué? Porque estamos repitiendo y solamente buscamos el mismo contexto y cuando puedes aplicarlo quizás en otras situaciones también. Ausencia de pensamiento crítico. ¿No? Este método no enseña a pensar en japonés, lo que dificulta la formación de frases propias y la improvisación en situaciones nuevas, ¿no? Aplicarlo en otras situaciones, ¿no? Dependencia en la memorización, pues solamente es memorizar y a veces la memoria nos falla, ¿no? Y la desconexión emocional. En el idioma japonés hay muchas palabras que tienen un concepto emocional, que indican una emoción, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, no se traducen, se interpretan. Entonces, ¿cómo puedo decir, por ejemplo?
Lo hice, pero no que no era mi intención. Lo hice, pero no era mi intención. La emoción aquí está encerrada que no era mi intención. Pero eso en español es una cosa. En japonés es el te shimaimashita. Te shimaimashita. Por ejemplo, me corté. Cuando uno se corta porque quiere. No. Como digo, me corté, pero no era mi intención. No quise hacerlo, pero sucedió. Kitte shimaimashita. El te shimaimashita indica esa emoción que no tenía, o la intención, que no tenía intención de cortarme, pero sucedió, ¿no? Entonces es algo que no quería que sucediera, ¿no? Entonces esa forma te shimaimashita esconde una emoción, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esos términos como en japonés, que lo podemos usar en el trabajo. No quise hacerlo, pero sucedió. No quise malograrlo, pero se malogró. No era mi intención. Entonces en ese Teshima y más te esconde como que esa culpabilidad también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo funcionan estas formas gramaticales como el Teshima y más, ¿no? O querían causarlo a propósito, quizás en el trabajo, ¿no? A veces decimos, en vez de decirlo, no era mi intención, pero como diciendo, disculpen, no era mi intención. Ah, no, quita, quita. No, lo hice, lo hice. Entonces, el japonés va a pensar que lo hiciste a propósito, quizás, ¿no? Entonces, causamos una mala impresión por una limitación del lenguaje en este caso, ¿no? Entonces, es importante saber eso. Entonces, en ese Teshima Imashita indica como un arrepentimiento, que sí, es mi culpa, pero no quise hacer, entonces el japonés va a entender, no quisiste hacerlo. Ok, daijoubu, no te preocupes, te va a decir, ¿no? Daijoubu, vamos por el siguiente. Entonces, avanzamos de una manera más fluida, ¿no? Entonces, bueno, no fue en tu intención, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Entonces, esas situaciones podemos ir mejorando con un lenguaje adecuado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi forma de enseñarles, así como les estoy explicando con ejemplos, ¿no? Fomentar la comprensión en la práctica, ¿no? Es muy diferente una persona que enseña japonés, que sabe la gramática, domina muy bien la gramática, pero no tiene la práctica o no tiene la vivencia aquí. Mi formación académica pues ha sido desde primaria, desde Shogaku Ninense, Chugaku, ¿no? Entonces conozco muy bien cómo es el pensamiento de un niño, de un adolescente, un adulto, porque también he trabajado y trabajo actualmente también, ¿no? Pero también he visto, cuando recién llegué, 18 años más o menos, también he trabajado, ¿no? Viendo cómo es la filosofía, ¿no? La forma de trabajar de un japonés, ¿no? Entonces, entiendo muy bien, ¿no? Cómo hacer ejemplos, ¿no? De la forma de cómo trabaja el japonés, su pensamiento, su filosofía, quizás, ¿no? Hacer simulaciones reales, ¿no? Puedo crear simulaciones reales, ¿no? De acuerdo a su entorno de cada uno, en lo que trabajan, quizás, ¿no? Y ustedes me pueden decir un ejemplo, me pasó esto, ¿no? Entonces ya voy entendiendo el contexto, ¿no? Integrar la cultura y el lenguaje. Aquí es muy importante porque nosotros tenemos una cultura como peruanos también, ¿no? Y bolivianos también, y cualquier nacionalidad. Bueno, una cultura latina, ¿no? Es lo opuesto totalmente a la cultura japonesa y a veces es chocante, ¿sí o no? Es chocante. Yo no pienso así. Hay cosas que a mí también me sigue chocando, ¿no? Pero es parte, entonces que tenemos que adaptarnos, ¿no? No queda de otra, no podemos hacer lo que nosotros queramos, hay que entenderlo, que es su forma de trabajar, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos integrar esas dos culturas también, ¿no? Y el lenguaje también, porque una cosa es decirlo en español y otra cosa es decirlo en japonés. ¿Cómo se entienden estos dos idiomas, ¿no? Y pues incentivar la creatividad, pues una vez que yo les doy las pautas, ¿no? Los ejercicios, pues ahora, ¿en qué situaciones ustedes lo pueden crear? Un poquito como incentivemos la creatividad. Sí, ¿qué le parece? Hoy aprendimos esto. Y si quiero decir esto de aquí, ¿puedo usar este término? A ver, le hago una oración. Y usted me lo dice, le podré decir, sí, está bien, ¿no? Y se va dando cuenta los diferentes usos, ¿no? En las palabras gramáticas que podemos tener, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, eh, creando situaciones reales, ¿no? De acuerdo a su entorno social,
en tono laboral, pues vamos a tener una mejor idea de todo esto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. ¿O sí? Disculpe, en las cuestiones del ejemplo que dio del japonés cuando te trata de entender, es igual que cuando nosotros, digamos, que no sabemos o el que no sabemos, lo tratamos de entender de que si encontramos que se nos es familiar o conocida, la hacemos a lo que estamos haciendo o a lo que nos estamos dando en ese, entonces ya hacemos la oración completa según nuestro criterio. Y de la misma forma, porque yo lo he hecho en el ámbito de mi trabajo, ¿no? Ujú. Digamos, yo trato de pedirle algo y le digo el nombre clave, entonces él ya hace la oración completa y me dice así, da yo. Entonces es lo mismo también para nosotros entenderle de la misma manera. Entonces nos quedamos con esa frustración de decir, sí me entendió, pero no poderle expresar en sí lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. O sea, lo que estamos haciendo es como de hacer una forma de supervivencia, ¿no? So, Una forma de supervivencia. Me estoy defendiendo como yo puedo, ¿no? Pero en este caso llegó Daniel Sensei para poder enseñarle todas esas. Les voy a dar herramientas. En el idioma japonés hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? La idea no es de usar mucho tecnicismo, de una manera sencilla y correcta, de una manera fácil de decirlo, ¿no? Un vocabulario porque estamos todavía iniciando un básico, ¿no? Entonces, en el básico nada más aprendemos muchas formas, ¿no? De poder decir puedo ir al baño, puedo hacer esto, puedo ir allá, puedo conversar, ¿no? ¿Cómo puedo decir eso, no? Entonces ahí usamos la forma temoi desu ka, puedo tal cosa, pero tiene que ser conjugado con un verbo, ¿no? Entonces todo eso les voy a explicar. Entonces de esa manera ya, entonces me voy con el hancho, con el cacarichó, con el shachó, ¿no? Y quiero pedirle permiso, ¿puedo tomar el día lunes? Descanso, Getsuyobi yasundemo ii desu ka? Puedo, me permite, puedo, ¿no? La interpretación hay muchas formas, pero en ese temo ii desu ka estoy pidiendo permiso con respeto. Temo ii desu ka. También les voy a enseñar la forma coloquial, la forma informal. Yasundemo ii, Getsuyobi yasundemo ii, es la forma coloquial, pero si quiero pedir un permiso, no voy a ir como diciendo sobre, no el jefe en este caso, ¿no? Puedo, que lo que seguramente, como en el trabajo escuchamos el temo y, de repente nos hemos acostumbrado a pedir permiso de esa manera. Y el japonés lo va a entender, ¿no? Porque sabe que está tratando de transmitir un mensaje. Pero ¿qué tal el día que cambiemos ese vocabulario? El japonés se va a sorprender. Le va a hacer, "¿Mm? Hay algo diferente. Wilson, hay algo diferente en Wilson. Ya me pidió formalmente, ¿no? Y esa es la primera. La segunda vez se va a dar cuenta y se va a dar cuenta y te va a decir, ¿estás estudiando japonés?" Le van a hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que su vocabulario ha cambiado a una forma respetuosa, ¿no? Y ese es un plus para cada uno de ustedes, de poder ser diferente a los demás, ¿no? De no ser, digamos, uno más del montón. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, estoy tratando de conocer su cultura, estoy tratando de conocer su lenguaje, aprenderlo de una manera y decirlo respetuosamente, que eso es lo que le gusta y causa una buena impresión, una buena imagen personal en cada uno de nosotros. Y se los digo por propia experiencia, ¿no? Es muy diferente el tipo de consideración cuando uno sabe hablar japonés, ¿no? Ya te tratan con respeto, ya no hay como que esa forma coloquial, ¿no? Ya no es como el tú a tú, sino, usted, ¿no? O sea, es como que eh, mm, yo uso el lenguaje respetuoso para que me usen también el lenguaje respetuoso, ¿no? Entonces, respeto guarda respetos, como le decimos, ¿no? Entonces, esa es la intención, de que ustedes, ¿no? Nos hagamos respetar también, ¿no? Esa es la intención de las clases también, ¿no? Entonces,
Con esa metodología, creando, escenificando, ¿no? Situaciones, ¿no? Vamos a poder entender mucho mejor lo que queremos transmitir de aquí en adelante, ¿no? Dejando esas limitaciones, ¿no? Y complementando los vocabularios que ya tenemos y dándole diferentes estructuras gramaticales. Muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a conquistar el idioma japonés. ¿Ok? Aquí voy a explicarle qué es lo que vamos a aprender en este curso. ¿Ok? Es un poco intensivo. Vamos a hablar un poco intensivo, ¿no? Claro que vamos a ver las reglas gramaticales. Primero vamos a comenzar con los verbos. ¿Ok? Les voy a enseñar la regla de los verbos y verbos que usamos en el día a día. Entonces, ¿saben la forma más? ¿Saben la forma tai? ¿Saben la forma te? ¿La forma ta? ¿La forma nai? Y entre otros que también en el camino vamos a ver también. Pero aquí tenemos que entender los verbos en su forma jisho, en su forma diccionario. Vamos a aprender la forma más, los tiempos gramaticales, más, masen, mashita, masen deshita, como el tai, takunai, takatta, takunakatta, ¿no? Todo tiene sus tiempos gramaticales. El tai es el deseo. La forma te es el presente continuo, el te y más, ¿no? El gerundio que le decimos. La forma ta es el pasado negativo, informal. La forma nai es la negación en informal y tenemos que aprenderlo. ¿No? Ahora hablo del informal, pero es informal, se puede usar de una manera informal, pero me permite conectarlo con otras ideas y al final lo convierto en formal para poder transmitir diferentes ideas. Pero lo que yo necesito son los verbos, la forma jisho y la forma más. Que yo domine esos dos, el resto es pura fórmula, nada más que yo les voy a dar y ustedes aplican la fórmula. El idioma japonés es como un patrón en la gramática, es un patrón. Yo les doy, usen esta partícula aquí, 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 y el resto solamente cámbienme información nada más. Y ya está su oración, y así harán cientos de oraciones distintas, cambiando los tiempos gramaticales también. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los verbos. Siguiente, partículas. ¿Cuántos de ustedes sufren con las partículas? ¿Para qué sirve la wa? ¿Para qué sirve la ka? ¿Para qué sirve el mo, el no, el ni, el e, el de, el ya, el ga? ¿Para qué sirve cada partícula? ¿Qué enredo, dirán? Entonces les voy a explicar, ¿no? De una manera sencilla todas estas partículas y lo vamos a aplicar en nuestras oraciones. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ir reconociendo las reglas gramaticales, vamos a explicar para qué los vocabularios del trabajo, ¿no? Cómo indicar las programaciones, indicaciones, ¿no? Y está en base a un libro también, que es el Genba no Nihongo, un poquito va a hablar terminología, un poquito del trabajo, situaciones del trabajo, ¿no? Pero para entrar a eso tenemos que entender bien los verbos y partículas, para poder entrar y hacer oraciones, hacer lecturas, ¿no? Vamos a ver algunos videos también, escuchar las pronunciaciones, ¿no? eh, para entender mejor todas estas cosas. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, ¿no? Así es, como dice Wilson, ¿para qué sirve, no? ¿Dónde las uso y cómo las coloco en la oración, ¿no? ¿Cómo los puedo colocar? Todo eso vamos a ver y despejen todas sus dudas. A mí me encanta que me bombardeen con preguntas, ¿no? Digan todas sus preguntas. Si se equivocan, se equivocaron. No hay problema, estamos en confianza. Nadie es perfecto, todos estamos para aprender. Y si otro lo sabe, pues uno aprende. Uno va aprendiendo también. ¿No? Está bien que lo sepan y si no lo sabían, pues vamos aprendiendo, ¿no? Las partículas pues tienen que ver, no solamente lo vamos a entender con el concepto que dice, porque en muchas ocasiones cambia el sentido, ¿no? O hay que interpretar, no se traduce, se interpreta ya. ¿No? Pero profesor, usted me dijo que esto significaba tal cosa, pero ahora me dice que es otra cosa. Shoganai, hay que entender el contexto. ¿No?
y es parte de, ¿no? Para que sepan que no podemos quedarnos con un solo concepto. Hay que entender el contexto para poder interpretar, ¿no? Por ejemplo, rápidamente les hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entre la diferencia entre el ni, por ejemplo, y el de. Por ejemplo, densha ni nemas. Y el otro es densha de nemas. Densha ni nemas, densha de nemas. ¿Cuál sería la traducción aquí? Densha ni nemas, densha de nemas. ¿Habrán escuchado eso? ¿Cuál sería la traducción? A ver, ¿quién me dice? Difícil. Densha o Acaro. Ah, ¿no? Ujú. Nemas, el verbo nemas, dormir. Mm, Básicamente estoy diciendo dormir en el tren, pero estoy usando la misma oración, lo único que cambió es la partícula, que en una uso el ni y la otra uso el de. podría ser como durmiendo en el tren o me dormí en el tren. Por ahí va, por ahí La va. película dencha de más está dentro del tren. Dentro del tren, ok, por aquí apareció dentro y el ni En. En, en. en, ¿no? Eso. Ok, por ahí va, ok, perfecto. Entonces, cuando en realidad las dos en español indicaría que duermo en el tren. Pero en japonés, cuando yo uso el ni, estoy hablando que voy a dormir sobre el tren, Del o sea, tren. arriba, en el techo. ¿Es Mm. posible? No es posible. De poder hacerlo se puede hacer, pero está prohibido. No, es ilógico. El de, en cambio, habla de lo que sucede dentro, ¿no? La acción, ¿dónde ocurre la acción? Pues se entiende, se sobreentiende que es dentro del tren, ¿no? Entonces, en español es lo mismo, pero en japonés se entiende diferente, ¿no? Son esas diferencias que vamos a ir conociendo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo sería la diferencia entre la partícula ni y la partícula e. Gakko ni ikimasu, gakko e ikimasu. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? Voy al colegio. ¿Hay una diferencia? ¿Hay una que es correcta y la otra incorrecta? No, las dos son correctas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el ni indica el lugar exacto donde voy, por ejemplo, ¿no? Que es el colegio, o sea, especifica el lugar, ¿no? A diferencia que el indica el trayecto que me va a tomar para ir. Pero esos son conceptos internos, nadie lo va a analizar. Ah, tú quieres hablar, mencionar del trayecto que te va a tomar. Nadie se va a poner a analizar eso. A la final es simplemente voy al colegio, se entiende. Pero gramaticalmente tienen una función. Que el ni habla específicamente del lugar y el el trayecto que me va a tomar hasta llegar a mi lugar. Pero son conceptos internos, ¿no? Entonces no es necesario traducir esas cosas, pero es importante saberlo para poder saber, ah, es diferente, tiene una diferencia, sí. El ni es un poquito más casual, es más comercial y la partícula e suena más formal en ese sentido, ¿no? Entonces no hay diferencias, es simplemente una cuestión eh, de formalidades, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos esos ejemplos, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿cuándo comienzan las clases? ¿No? Ya entramos ya por la parte final, ¿no? Lo que todos pues están interesados. Vamos a comenzar el 4 de enero, todos los días sábados, ¿ok? Todos los sábados de 8 de la noche a 10 de la noche. Van a ser 2 horas de clase una vez a la semana. ¿Por qué no lo hago 2 veces a la semana? Porque es un poquito complicado a veces separar 2 días, ya que todos trabajamos, laboramos, tenemos cosas que hacer, la familia, etcétera, etcétera. Pero si guardamos un día a la semana, 2 horitas, pues un poquito más accesible quizás sea, ¿no? Para no perdernos la clase, lo cual el sábado he considerado un día pues bastante accesible para todos nosotros, ¿no?
2 horitas, ¿no? 2 horas de clase una vez a la semana. Serían 4 clases al mes, ¿no? 4 clases al mes de 8 horas mensuales, ¿no? Les voy a dar acceso a algunos materiales en formato PDF. De ahí les voy a decir con qué libro vamos a trabajar. Lo pueden adquirir también, no hay ningún problema para poder hacer los ejercicios, ¿no? Eh, sí, les voy a dar, el nombre está en Amazon, pueden ir a la librería, también lo pueden comprar. No está caro, está 1.300, no excede los 2.000 yenes, ¿no? Entonces, súper, súper económico. No, vamos a tener el WhatsApp exclusivo para los integrantes, solamente el grupo va a estar conformado por los participantes, lo cual van a poder hacer algunas preguntas, ya sea de las clases, quizás fuera de clases, ¿no? Por un día, por ejemplo, en el trabajo me dijeron esto, ¿cómo puedo responder ante esta pregunta, ¿no? Que no sé cómo responder, escriben al grupo, me escriben al interno y con mucho gusto pues les puedo responder. Es como un plus, ¿no? De un asesoramiento personalizado para cada uno de ustedes. No hay ningún problema. Me pueden llamar, ¿no? Y me pueden hacer consultas que ustedes quieren. Es un plus adicional que yo les otorgo a cada uno de ustedes, ¿no? Un asesoramiento. ¿No? La duración del curso, 4 meses. Pero aquí termina, no. Realmente, pues, aprender japonés hay que continuar. Hay mucho, mucho material, hay mucho temario para seguir mejorando, perfeccionando el idioma, ¿no? Y reforzar, ¿no? El idioma japonés. Entonces, pero vamos a comenzar los 4 meses, que es lo que en el curso yo le he estipulado, verbos, las partículas, ¿no? Y algunos temarios que yo ya tengo preparado para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a comenzar los primeros 4 meses, ¿no? Para que vean los resultados, ¿no? Tienen que ser notorios, obviamente. Y sé que va a ser notorio, ¿no? De su comprensión, su vocabulario que va a ir mejorando de a pocos, ¿no? Con respecto a la mensualidad, pues las clases son de 5.000 yenes, un precio asequible, ¿no? Totalmente asequible, porque ustedes saben que una clase, pues, ¿cuánto está? 10.000 yenes, ¿no? Y si hablo, no, pero yo conozco gente que me da gratis. No existe clases gratis en realidad, ¿no? Las clases gratis tienen limitaciones también, ¿no? Entonces, se lo digo por experiencia de muchos alumnos que también han ingresado a clases gratis. Me decían, el profesor no me ha puesto cámara, nunca pone cámara. Una vez se le chispoteó la cámara y estaba en su cama, me dicen. Estaba desde su cama y bien acostado dictando la clase, ¿no? Otros dicen que no daba la talla el profesor, no, yo le hablaba de mi trabajo, pero no sabía el profesor, ¿no? Entonces, no es un precio porque sea malo. Tengo, como le digo, 15 años enseñando todos los niveles, desde básico hasta avanzado también, de manera nacional a nivel de Perú e internacional también, porque tengo alumnos de Estados Unidos, España, Perú, ¿no? De Colombia. Guatemala, El Salvador, ¿no? Entonces, y Estados Unidos, creo que lo dije, y obviamente Japón. Entonces, realmente, pues, de experiencia tengo bastante con respecto a cada temario que ustedes me puedan dar, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto, pues estoy apto para responder cualquier tipo de pregunta, consulta, ¿no? Ya sea de manera grupal o personal, también, como le digo, porque va a estar el WhatsApp, ¿no? Entonces, las clases tienen un costo de 5.000 yenes mensuales, ¿no? Ahí están los números de cuenta, ¿no? Si tienen hasta aquí alguna pregunta. Eh, el acceso del material del PDF. eh, Ujú. Sí, yo les voy a Ujú, dar en el grupo un ujú. acceso a una carpeta donde todos van a poder descargarlo, ¿ok? Las clases, gracias Felipe por la pregunta. Me hace, si por motivo se pierde la clase.
Puede suceder, a veces suceden emergencias, ¿no? Todas las clases van a ser grabadas. Entonces, la clase grabada, pues demorará unos minutos, ¿no? Ya más, generalmente lo envío al día siguiente, ¿no? Se los envía a sus correos, ustedes lo descargan, ¿no? Y lo pueden repasar. No hay ningún problema. Las clases van a ser grabadas. Perdón. Me refería en las cuestiones de PDF. eh, ejemplo, la primera clase el día 4, obviamente del PDF, ¿qué es lo que vamos a avanzar? ¿Para qué? Para uno tener un conocimiento de lo que se va a hacer Ah, ya, claro. ese día y poder aplicar un poco de tiempo Ah, ya. en Lo recursos de primero ese. vamos a aprender verbos, los verbos. En la primera clase vamos a ver verbos. Tenemos que hacer ejercicios, ¿no? Básicamente, yo creo que en una clase podemos aprender los verbos, ¿no? Como las conjugaciones de los tiempos gramaticales, reconocer a qué grupo pertenece para poder colocarle el tiempo gramatical correspondiente, ¿no? Uno de esos a veces les cuesta a uno reconocer a qué grupo de verbo pertenece, ¿no? Entonces, la primera clase va a ser verbos, ¿no? Entonces, la próxima clase, profesor, ¿cuál va a ser? Yo les voy a decir cuál es la clase y se pueden durante la semana ir averiguando, ¿no? Por su propia cuenta, que también es totalmente válido, y lo hacemos como que un poquito más dinámico la clase. Podemos hacer lectura, interpretación también, ¿no? Vamos a tener lectura de todos modos, van a tener que hacer sus oraciones, crear oraciones también, conversaciones, ¿no? Y como le digo, les voy a dar cuál es el libro con el que vamos a trabajar para poder, de repente no estén descargando el PDF, sino de una vez, puedan ir con su propio libro, ¿no? Puedan, ir trabajando juntos, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ah, la forma de los exámenes, Gómez de Carlos. Los exámenes van a ser mensuales, ¿no? Al final del mes, yo les voy a crear en Google Forms eh, 20 preguntas. Cada pregunta, pues, es un punto con respecto al temario, ¿no? No es difícil, pues, mientras más participen en clase, pues van a tener no van a salir jalados. Difícil, difícil que salgan jalados. No, pero siempre es bueno tener un examen, ¿no? Para aplicar sus conocimientos, ¿no? Y eso les va a motivar a estar activos, sobre todo, ¿no? No, cuando no hay exámenes, pues nos dormimos, nos relajamos, ¿no? Entonces, la idea es mantenernos activos, la mente estar activo, ¿no? Por ejemplo, está en el trabajo, uy, la próxima clase es verbos, verbos, y está pensando todo el día el verbo, ¿no? Entonces se pone a ver unos 15 minutitos en su queue, que un poquito en YouTube, quizás los verbos, ¿no? Se van informando un poquito, y ya en clase, ya está explicando, ya no estamos tan lejos, ¿no? De lo que estoy explicando en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. Vi ahí en unos folletos de los celulares que su persona emite, Sensei. Ujú. Y vi la cuestión de certificados. ¿Van a emitir algún certificado por estos cursos al final de los 4 meses? O sea, la primera sesión o la primera etapa. Sí, el certificación pues sale a nombre de Cameco Instituto, ¿no? Pero Ujú. obviamente todas esas certificaciones, ¿cuál es la que les va a avalar, las que les va a certificar a nivel japonés? No, es el Nihongo no Ryokushiken, Mm, es ese de ahí. El que les va a avalar al 100% por el gobierno japonés. El objetivo principal, pues, yo creo que de toda institución y personal también como instituto, es que ustedes den ese examen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese Nihongo no Ryokushiken en su Rireksho va a tener un peso, no sea nivel N5, N4, N3, N2, N1, ¿no? Obviamente comenzaríamos con el N5. Entonces, es bueno tener esa certificación, ¿no? Entonces, para el trabajo, siempre le van a pedir un Nihongo no Ryokushiken, ¿no? Obviamente el mío también, ¿no? Como un complemento que han llevado un curso,
¿no? En Cameco Instituto, también, claro que sí, no hay ningún problema, ¿no? Entonces sí, se les puede emitir una certificación, ¿no? A nombre de Cameco Instituto, en este caso. Kanji, claro, vamos a ver kanjis. De todos modos, no puede faltar kanjis, ¿no? Vamos a iniciar con los básicos, ¿no? No se preocupen, no les voy a poner un kanji pues difícil, ¿no? Obviamente estamos ¿cómo se llama? No le voy a poner unos kanjis pues de un nivel pues intermedio, ¿no? Tenemos que ver los kanjis básicos de los días de la semana, de la hora, contadores, todo eso, ¿no? Los contadores también es un tema, ¿no? ¿Cómo contabilizo las cosas? ¿No? ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Del origen de los kanjis, ¿no? Que también aprender la historia, ¿no? Y el porqué de los kanjis, cómo apareció, cómo llegó a Japón, por qué se escribe así, por qué el kanji tiene dos, tres, cuatro, cinco formas distintas de lectura, ¿no? Todo eso les voy a explicar, tiene su historia, ¿no? Entonces, cuando ya entendemos la historia, se hace mucho más interesante. Ah, mira, el japonés, como decimos, el japonés relajado, ¿no? El japonés también tuvo su relajo, ¿no? De cómo puedo abreviar, cómo puedo aprender más fácil, ¿no? O escribir más fácil, ¿no? Trató también de alguna manera el japonés de abreviar, ¿no? Porque era muy tedioso estar escribiendo todo puro kanji, ¿no? ¿Y saben quién creó el hiragana? El hiragana. El hiragana fue creado básicamente por las doncellas de los emperadores, del emperador, ¿no? Por las señoritas, ¿no? De ese tiempo del emperador, ¿no? Las mujeres estaban un poco más aptas a captar cosas novedosas, ¿no? Entonces, para ellas era muy tedioso estar escribiendo kanjis también, pero el kanji era como considerado cosas de machos, como le decimos, ¿no? Cosa de machos era, ¿no? Habían siempre los monjes, ¿no? Los eruditos de ese tiempo, ¿no? Que consideraban, no, el japonés pues era letras chinas, pero esto es de machos, ¿no? Esto es de machos. ¿No? Entonces ellos no estaban aptos a cambiar eso, pero las chicas sí, las señoritas estaban un poquito más aptas para renovar, hacer esos cambios, ¿no? Entonces fueron gracias a ellas, básicamente fue que hoy en día queda el hiragana. ¿Por qué? Porque la lectura fue mucho más fácil, ¿no? Entonces, a raíz de eso se crea lo que es la literatura femenina. La literatura femenina está en base a las novelas, las relaciones amorosas, cosas de chicas, ¿no? Pero eso fue bastante aceptado por el pueblo porque se podía leer mejor, ¿no? Que estar leyendo puros kanjis, kanjis y kanjis, ¿no? Entonces, esos detallitos vamos a también conocerlo un poquito más a profundidad, ¿no? Cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y ahí no termina, porque una cosa era hablar el japonés y otra cosa era escribir el japonés, ¿no? Y cómo se dan cuenta que el japonés estaba mal, porque ya había los intercambios culturales con Estados Unidos, con los portugueses, ¿no? Entonces ahí se van dando cuenta el japonés sigue siendo algo extraño, sigue siendo mal, ¿no? Estamos hablando y escribiendo mal, ¿no? Porque no es posible que yo diga una cosa verbalmente y escriba de otra forma lo mismo. ¿No? Entonces ha habido muchos cambios por mucho tiempo, ¿no? Más o menos el hiragana se dice que ya existía antes del siglo IX, ¿no? El hiragana. Entonces vamos a ir aprendiendo un poquito de historia también, ¿no? Que eso es muy bonito también, lo cual pues nos va a dar más, y creo que más interés a la escritura, ¿no? Entonces nos va a dar gusto, ¿no? Usar, ¿no? Las escrituras japonesas, ¿no? Con esa historia que ya tenemos, ¿no? Que les voy a ir contando de a poco, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Todo bien, hasta aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, por mi parte, eso sería todo, la charla informativa. En el grupo voy a,
colocar este PDF para que, ¿no? Vean el número de cuenta y puedan realizar a cualquiera de las cuentas el abono, ¿no? Para poder dar inicio hasta el 4 de enero que estamos iniciando. ¿Ok? Eh, Una, después, una- una sí. pregunta. Ay, Eh, ¿Hacemos el depósito, el voucher, lo tenemos que... me lo envían al personal, Mm, ¿no? En el grupo, no, mejor no se envía eso, ¿no? Al personal, ¿no? Ahí yo voy a ahí sale mi número, ¿no? ya, ¿No? A mi número personal ya hizo, ¿no? El abono, ¿no? Yo doy la conformidad y no, ya, igual, ¿no? Va a estar registrado, eso no hay problema, ¿no? El acceso al link le voy a estar dando en el grupo también, ¿no? Y ah, los ya, accesos de los materiales también, ¿no? Les voy a dar algunos para que practiquen hiragana, si ya saben, normal, no hay problema, algunos libros, ¿no? Que les va a ser beneficioso, ¿no? Y también, pues, qué libro vamos a estar trabajando también, ¿no? Para que puedan, acceder y puedan comprarlo si lo desean, ¿no? De preferencia, si lo pueden comprar mucho mejor, ¿no? ya. ¿No? Pero Ok, primero vamos a comenzar con los verbos, ¿no? Así que todavía hay tiempo antes de que puedan comprar el libro. No es caro el libro, no es caro, para nada. ya, ¿Ok? ok. ¿No? ¿Alguna consulta más? Sino ya para dar por culminado. Sí, Stephanie San, ¿alguna consulta? Felipe San, ¿todo bien? Sí. Listo, no hay problema. Muchas gracias. Stephanie San, les voy a estar enviando este PDF, ¿no? Para que le puedan dar un poquito de lectura, ¿no? Ahí están los números de cuenta. No está mi nombre, ahí está abajo mi nombre en katakana, Ujú, ¿ok? Para que puedan hacer el abono, ¿no? Y poder comenzar. mm, ¿Listo? Y cualquier cosa, si tienen alguna consulta, me pueden llamar, me pueden escribir al interno, no hay problema. Con mucho gusto les voy a responder cualquier inquietud que tengan. ¿Ok? Lo importante es que no tengan ninguna sola inquietud y puedan comenzar, ¿no? Como decimos, el 2025 con todo, ¿no? Así que eso sería por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo, su interés, ¿no? Y ya saben que cualquier cosa pueden contar conmigo, ¿no? Está la asesoría, ¿no? Dentro de su plan, ¿no? Cualquier cosa me pueden llamar, ¿no? Ya sea cosas de estudio o pues cosas del trabajo, no hay ningún problema. Me pueden escribir, ¿ok? ya, Listo, muchas gracias. señores, les agradezco mucho. Eso sería todo por hoy. Entonces, nos vemos en nuestras clases del próximo sábado. ¿Listo? Así que tengan un bonito fin de año, que la pasen muy bien y así que este 2025 a conquistar el idioma japonés. ¿Listo? Muchas gracias. Y de esta manera, que pase un feliz... Sí, así es. No vean esto como un gasto, es una inversión, ¿no? Y una inversión es para ustedes, ¿no? Yo. Happy New Year en Nihongo, Genki. 明けまして、良い年を迎えてください. Que tengas un buen año, que recibas un buen año, ¿no? Akemaste Omedeto también se dice. 良い年を迎えてください. ¿Cómo? Akemaste Omedeto también se dice. Akemaste omedeto ya es cuando ya es, ¿no? Akemaste omedeto cuando ya es, ¿no? Ya son las 12 con una, ya, año Ah, nuevo. Akemaste omedeto, feliz año nuevo. Pero cuando mm, quiero decir que tengas un buen fin de año, un buen año, que recibas un buen año, yoi toshi wo mukaete kudasai. Yoi toshi es un yoi de bien, toshi, año. Mukaete kudasai, que tengas, que lo recibas. Mukaete kudasai. ありがとうございます。Muy Yoitoshi Kudai. はい。良い年を迎えてください。¿No? Acá voy a escribir. En nuestra clase, pues vamos a tener nuestra pizarra también.
Ahí está. Yoi toshi o mukaete kudasai. Oh, se puse you. Yo y Yoi to. Toshio, Uy, se pone en you. cállate, ¿Por qué? Kudasai. ¿Por qué se pone en you? Es yoi, no es you. Yo- Yoi toshi o mukaete kudasai. Que tenga un feliz año, ¿no? Que tenga un feliz año. Exacto. ¿No? La interpretación, que recibas un buen fin de año, ¿no? Que recibas un buen fin de año. La interpretación puede variar, ¿no? Mm, Y hoy, ¿no? De bien, de bueno, yo y de bueno. pues Mm, sí, año, mukaeru, de recibir, ¿no? Kudasai, ¿no? El por favor, ¿no? Pero es una formalidad, no decimos por favor, ¿no? Que tengas un buen fin de año, ¿no? O recibe un buen fin de año. No, esta partícula wo, pues objeto directo, ¿no? Por los verbos transitivos, ¿no? ¿Cuál es el mm, verbo transitivo? El verbo transitivo son estos, ¿no? Mukaeru, ¿no? Recibir, ¿qué vas a recibir? ¿No? Para saber ese qué del verbo, pues usamos esta partícula wo. ¿Y cuál es el qué? El objeto directo es el año. Recibe un buen año, mm, ¿no? Así son los usos de los conectores o las partículas en correcto. hardware, ¿no? Todo eso vamos a aprender poquito a poquito. ¿Listo? Ya, listo. Muchas gracias. Muy Ya, bien, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en clases y que tengan un feliz año nuevo cada uno. ¿Listo? De igual manera. Muy bien. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Solo tengo No, que arigatou gozaimashita. O tsukare sama desu. Sayonara.